Hola, buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a arrancar a defender el trabajo final de la materia Infraestructura de Redes 1 de la profesora Soledad Acevedo. Y ahora me va a tocar hablar del modelo OSI. El modelo OSI es un modelo que fue creado en la década de los 80. El modelo OSI sería un modelo de interconexión de sistemas abiertos, que puede ser que una computadora se puede interconectar por otra computadora por un sistema abierto, que antes de la década del 80 no se podía comunicar, como IBM o Microsoft, que tenían su propio modelo. No se podían intercomunicar, no podían pasarse datos entre ellos, así que tuvieron que sacar en la década del 80 el modelo OSI, que este modelo cuenta de 7 capas. Voy a arrancar a numerar las capas. Bueno, la capa 7 sería la de aplicación, la capa 6 sería la de presentación, la capa 5 de sesión, la capa 4 de transporte, la capa 3 de redes, la capa 2 de enlace de datos, y la capa 1 sería la capa física. Entre medio de esas capas se van interlazando, se van interconectando para sacar información. Lo que tiene que ahora voy a describir la capa física y de la capa 1, que sería la capa física, a la capa 3, que sería de red, sería la capa de red, pasando por la capa de enlace de datos. Bueno, voy a arrancar a hablar. La capa física es la capa que transmite sería el número binario, unos y ceros. Repito, número binario. La capa física es lo que transmite número binario, sería la información de los números binarios 1 y 0. Lo que tiene la capa física, que los datos pueden ser emitidos por medio de ondas electromagnéticas o por medio de un canal, que puede ser por medio de cable, que puede ser cable de fibra óptica, cable par trenzado o cable coaxial. Bueno, lo que tiene la conexión de la parte física es cuando un cable se conecta a un router o se conecta medio por onda electromagnética de Wi-Fi. Se transmite, deben ser por onda electromagnética. Esa es la capa física. Y ahora voy a arrancar a hablar y a describir la capa 2, que sería la capa de enlace de datos. En esta capa, enlace de datos es la que toma toda la información y recopilada viene a ser de las otras capas superiores y la traduce en la información esa, la traduce en lógica, y esa lógica se termina, la información, esa lógica que es traducida de las capas inferiores, se terminan convirtiendo en número binario, para que ese número binario sería 1 y 0 sea transmitido por la capa 1, que es la capa física. Eso sería la capa de enlace de datos. Después voy a describirle un poco de la capa de enlace de datos. Lo que tiene también la capa de enlace de datos, que es una capa que también abarca los switch. El switch sería como un router, porque envía señal cuando se conecta a un IP y envía informaciones. Depende cómo está conectado, depende por la topología que está conectada a las computadoras. Puede ser una topología de bus, una de estrella o árbol. Esa es la conexión que envía, sería el paquete o la información que envía la enlace de datos. Viene a ser enlaza la información, depende de la topología que tenga armada uno en su casa o que
esté conectada a la computadora en una topología que puede ser topología de bus, de estrella o de árbol, y después ahí viene a ser recolecta la información, por eso es de enlace de dato, la capa 2. Enlaza el dato y lo transmite por medio del switch. Y bueno, y ese sería la parte de la capa de enlace de datos. Y ahora voy a arrancar a hablar la capa de red, que sería la capa 3. La capa de red es una capa que habilita las IP pública o privada. También es la capa que transmite, sería el Wi-Fi cuando la IP es pública, cuando sería la red LAN, se conecta al router de una computadora. Entonces ahí tiene que surgir y estar la capa de red, porque la capa de red sería cuando la IP de destino y la IP de origen llegan, mandan su información, cuando sería la IP de destino, que sería cuando la manda, y la IP de origen, no, sería la IP de origen es cuando manda el mensaje, y la IP de destino es cuando llega. Ahí actúa la capa de red. También la capa de red es direccional lógica, y también espera que los paquetes y la información lleguen a tiempo, aunque no esté, viene a ser conectada entre dos computadoras. Esa sería la capa de red. Si no expliqué mal, la capa de red sería eso, que abarca, aquí opera los routers, donde se operan los routers cuando la IP de origen y la IP de destino llegan. Sería ahí donde es que llegan los paquetes. Viene a ser de que los paquetes no se coleccionen, viene a ser los paquetes no se choquen y lleguen todos a su destino. Eso sería la capa de red. Soy Ramiro Sebasco,